Este es el segundo video de anticuerpos. Si no han visto el primer video, les recomiendo ver el primer video, que es de estructuras y de la función del anticuerpo, de manera general. Y ahorita vamos a ver la recombinación somática de estos receptores, como son BCR, como tanto inmunoglobulinas, que están producidas por los linfocitos B. Entonces, existen las zonas variables, como ya había mencionado en el otro video, y existen las zonas constantes. Las zonas constantes son los que están en la parte de abajo, mientras que las zonas variables son lo que va a reconocer el antígeno y está en la parte de arriba. Son dos de la zona variable y es una de la zona constante. Entonces, de esta región variable de la cadena pesada vamos a tener ciertos genes que van a determinar esta variabilidad, que son los genes B, que es de variabilidad, los genes D, que son de diversidad, y los genes J, que es de unión, o joining en inglés. Y tenemos el gen constante. De la misma forma va a ser de la cadena ligera, pero la cadena ligera no va a tener la parte de la densidad. Todo lo demás se mantiene. Esos genes son heredados, son aleatoriamente recombinados y tienen una inexactitud de su recombinación. Y esto lo que va a hacer es que mejore la variación de los receptores y la especificidad ante los microorganismos. Entonces va a poder reconocer si es bacteria, virus, hongo, parásito y cómo puede reaccionar entre esa etiología, porque claro, no es lo mismo tal bacteria que cual otra bacteria que otro virus que con otro virus y así con todos los demás microorganismos. Nosotros podemos ver entonces la cadena pesada de la inmunoglobulina puede ser, vamos a tener varios tipos de EDs, van a ser 40, 27 tipos de diversidad y 6 tipos de unión, que esto multiplicado nos van a dar 6.480. Estos 6.480 lo vamos a tener que multiplicar por todo lo que son las cadenas ligeras. Entonces hay dos tipos, como ya había mencionado, la kappa y la lambda. La kappa van a tener 40 tipos de variación y 5 tipos de unión, mientras que en la lambda va a tener 30 tipos de variación, o del gen de variación, y va a tener 5 tipos de unión. Como este es 40 y 5 de unión, crea 200, y esto lo vamos a tener que multiplicar por cada uno, ¿no? Entonces son 6.480 por 200, que nos da una variación de 1.3 millones, mientras que la lambda te da una variación de casi 1 millón. Entonces en general tienes millones de combinaciones para reconocer los microorganismos que nosotros nos atacan. Entonces hay un buen de especificidad ante microorganismos que nosotros podemos crear de tan solo una inmunoglobulina. Hay otras formas que también van a poder alterar o generar más variación entre una que son iguales, que más adelante vamos a poder hablar. Entonces tenemos esta célula B que va a tener su receptor, que sería el BCR, que si es secretado es la inmunoglobulina, y va a ser para atacar, por ejemplo, puede ser virus, bacterias, hongos o parásitos. Entonces la recombinación somática del linfocito B, entonces nosotros vamos a tener que vamos a hablar primero de la cadena pesada porque con mayor razón es la que primero se va a producir. Entonces la recombinación de la cadena pesada va a ser BDJ. Y nosotros, por ejemplo, podemos agarrar una parte de la variable, una parte de la diversidad y otra parte de la de unión. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar el 20 variable, el 15 de diversidad y el 5 de unión. Y como objetivo es que vas a tener que juntar estos tres segmentos, quitando todo lo que no quieres. Ya que cuando lo juntas, vamos a tener una parte constante, que va a ser la M o la D. Solamente esas dos, porque es la única que puede transformar la propia célula B. Si quieres generar los otros, necesitas de otros tipos de células, como los linfocitos T. Entonces, para hacer la recombinación somática, solo necesitas, solo puedes producir el IgM e IgD. Entonces,
juntas las partes constantes, ya sea IgM y IgD, las dos juntas, con la parte seleccionada. Entonces, por ejemplo, de todos los que ya había dicho. Ya que lo generas, tienes un RNA heterógeno nuclear. Bueno, ¿qué es esto? Es como si fuera el RNA mensajero, pero con intrones y sin cola poli A y con las dos partes constantes. Entonces, pues tú lo que quieres hacer es quitar todo lo que no puedes producir, porque los intrones no van a entrar en la producción en la expresión de la proteína. Entonces, para generar el RNA mensajero se debe de agregar la cola poli A, el splicing, que es la eliminación de estos intrones, y el splicing alternativo. ¿Qué es el splicing alternativo? Pero como nosotros tenemos dos regiones constantes, el mu y el delta, nosotros queremos seleccionar solo uno para que sea o IgM o IgD. Entonces, haces este splicing alternativo para elegir solo uno. Entonces, en este caso vamos a decir que es inmunoglobulina M. Entonces, ya tienes un RNA mensajero. Todo esto va a ser la expresión de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina M. Dentro de esta región variable existen tres regiones que son hipervariables. ¿Qué esto qué quiere decir? Son más variables de lo variable. Entonces, y estas van a estar nombradas como CDR del 1 al 3. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver en esta gráfica que se quitó del 1 al 20, que es el ejemplo que dimos, el número que dijimos de la diversidad y el número 5 de la unión. Nosotros podemos ver que la región 1 y la 2 son mediados por solo el gen variable, mientras que el CDR3 es la combinación que nosotros agarramos entre la variable, la diversidad y la de la unión. Ya tenemos la región constante o el gen constante, que es IgM, o bueno, el mu, que va a generar el IgM. De la misma forma va a ser de la cadena ligera, que va a ser BJ. Es importante remarcar que primero se va a hacer la parte pesada o la cadena pesada y después se va a hacer la cadena ligera. Como estas dos cadenas son distintas, va a tener dos distintos CDRs, pero entre cadena pesada y cadena ligera es lo mismo, solamente van a haber un CDR de la cadena pesada, bueno, 3 CDRs de la cadena pesada y 3 CDRs de la cadena ligera, siendo un total de 6 CDRs. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Así, poco a poco. Es la primera recombinación entre el segmento D y J para generar el DJ. Va a generar una segunda recombinación para juntar el segmento seleccionado, aquí hay un error, el segmento seleccionado de la B con el complejo DJ para generar el BDJ. Después se hace una tercera recombinación para poner la región constante, las dos regiones constantes, el mu y el delta. Después se hace un splicing alternativo, que este va a seleccionar la región constante seleccionada, puede ser mu o puede ser delta, como se ve aquí, mu o delta, que esto va a generar IgM o IgD. Bueno, ya platicamos un poco de la manera general. Ahora vamos a hablar cómo es formado por las enzimas. Entonces, nosotros tenemos una secuencia de señal de recombinación que se llama RSS. Y este va a estar compuesto por un heptámero que va a estar constituido por una citosina, adenina, guanina, tiamina y guanina. Después tenemos una secuencia de la región espaciadora, que esto puede ser de 12 o de 23. Y tenemos un onámero, que es una adenina, citosina, adenina, 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 citosina, citosina. Lo importante de los RSS es que van a decir, hey, aquí estoy, necesito que me junten con el otro lado para que generemos este segmento variable de la inmunoglobulina, ya sea de la cadena pesada o de la cadena ligera. Entonces estos RSS, por ejemplo, la variable siempre va a tener 23. La diversidad siempre va a tener 12 en su secuencia de región espaciadora.
y la de unión siempre va a tener 23. Y esto va a generar la regla 1223. ¿Qué es la regla 1223? Bueno, que siempre se tienen que juntar la parte 23 con la parte 12. Y no se pueden juntar la parte 12 con la parte 12, ni con la parte 23 con la parte 23. Entonces, esta es la forma que se va a mantener la B con la, bueno, primero con la D con la J, y luego se le va a unir la B pegado a la D. Y se va a mantener esta relación siempre. Entonces, ¿quién reconoce a las secuencias de señal de recombinación o RSS? Pues es el gen activador de la recombinación RAG1 o RAG2. Este puede reconocer cualquiera con la secuencia de la región espaciadora, ya sea 12 o 23. Entonces, por ejemplo, en esta de D puede ser RAG1, puede ser RAG2, pero ahorita seleccionamos el RAG1, y de la misma forma aquí seleccionamos el RAG2, pero puede ser RAG1 también. Entonces, ya que lo seleccione, esto va a decir, ok, vamos a juntarnos con el otro lado del RAG. Entonces, por ejemplo, primero se hace la DJ, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que va a girar y se va a juntar con su contraparte. Entonces, ya que se junte con su contraparte, esto va a hacer que se separe. ¡Pup! Se separa. Cuando se separa, también se separa con el RSS. Y forma un TREC. Ya que se forma el TREC, pues nosotros no tiene ninguna función dentro de nuestro cuerpo. Entonces, se libera. Se libera de la célula, se saca hacia la sangre, y hay que se deposite por la vía urinaria, lo que sea, por cualquier parte. No nos sirve. Luego llega otra enzima que se llama artemisa. Esta artemisa va a abrir la horquilla que se cerró por los RAG. Esta enzima la abre. Entonces se va. Y llega otra enzima que se llama desoxinucleotidil transferasa terminal, o TDT. Es un enorme gigantesco. Entonces, mejor hay que llamarlo TDT. Esta TDT, ¿qué es lo que va a hacer? Pues a la que abrió se le va a agregar nucleótidos. ¿Cómo se le llaman estos nucleótidos? Nucleótido tipo N. Entonces, se va a ir después de que ponga sus nucleótidos, y va a llegar otra enzima. ¿Cómo se le llama esta enzima? Pues se llama DNA ligasa 4. ¿Y qué va a hacer? Pues va a juntar los nucleótidos N que se agregaron. Es totalmente al azar, y como es totalmente al azar, puede diferenciar algo que sea, por ejemplo, en este caso, que sea B1, D5 y J4. Esto, si lo ponen sus nucleótidos totalmente distintos a los de otro idénticos, esto va a generar otro tipo de hemoglobina con el mismo B1, D5 y J4. Entonces, si los nucleótidos son distintos entre las dos partes, genera inmunoglobulinas distintas. Eso es muy importante. Entonces, ya que los une, se va de nuevo y simplemente se acopla. Se acopla el DDJ con sus nucleótidos N, que son totalmente aleatorios. Y de la misma forma pasa con la parte de la variabilidad. Se va a quitar toda esta zona que es totalmente innecesaria, que no lo necesita el cuerpo, ni los anticuerpos que se van a generar, y se van a juntar el B1, el D20 y el J6. Y pues sí, esta era la explicación de recombinación somática de linfocitos B que yo les quería platicar. Si tienen alguna duda de esta clase, por favor, díganme y yo con gusto se los resolveré. Nos vemos en la siguiente parte de inmunoglobulinas.